Hola a todos, bienvenidos a Rayman Crítica. En el video de hoy vamos a hablar sobre una película que mezcla aventura, comedia y fantasía de una forma muy original y entretenida. Estoy hablando de la película Night at the Museum, una historia que nos lleva a un museo donde, cuando cae la noche, todo cobra vida de una manera completamente inesperada. En esta película seguimos a Larry Daly, interpretado por Ben Stiller, un hombre común que está pasando por un momento difícil en su vida. Él consigue un trabajo como guardia nocturno en un museo, pero lo que parece un empleo normal termina convirtiéndose en una experiencia totalmente fuera de lo común. Dinosaurios, figuras históricas, guerreros y personajes de distintas épocas empiezan a moverse, hablar y crear el caos dentro del museo. Lo más interesante de esta historia es cómo combina el humor con la aventura y también con pequeños mensajes sobre la confianza, la responsabilidad y el crecimiento personal. Además, cuenta con actuaciones muy memorables, como la de Robin Williams, quien interpreta a Theodore Roosevelt y aporta una presencia muy especial a la película. Así que en este video vamos a analizar la historia, los personajes y también si realmente vale la pena ver esta película o no. Quédate hasta el final porque te voy a dar una opinión clara y honesta. Y no olvides suscribirte a Rayman Crítica para más reseñas de películas como esta. Vamos a empezar. Night at the Museum es una película de aventuras y comedia familiar que combina elementos históricos, fantasía y humor para crear una historia centrada en un hombre común que descubre que el pasado cobra vida literalmente durante la noche. La trama se desarrolla principalmente en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde un nuevo guardia nocturno se enfrenta a un fenómeno inexplicable. Todas las exhibiciones del museo cobran vida al caer el sol. A partir de esta premisa, la película construye una narrativa sobre la responsabilidad, la confianza en uno mismo y el valor de la historia. La historia comienza con Larry Daly, un hombre divorciado que lucha por mantener estabilidad en su vida. Larry es un soñador que ha fracasado en varios trabajos y negocios, lo que lo ha llevado a una situación económica complicada. Su principal motivación es demostrarle a su hijo pequeño que puede ser una figura confiable y estable, alguien digno de admiración. Su exesposa está preocupada por la falta de estabilidad de Larry y considera que esto afecta la relación con su hijo. En este contexto, Larry acepta un trabajo como guardia nocturno en el Museo de Historia Natural, sin imaginar que esta decisión cambiará su vida por completo. En su primera noche de trabajo, Larry descubre que el museo no es un lugar tranquilo como esperaba. Al principio, todo parece normal, pero pronto comienzan a ocurrir eventos extraños. Esqueletos de dinosaurios se reconstruyen y caminan libremente. Figuras de cera de personajes históricos cobran vida y objetos de exhibición empiezan a moverse con voluntad propia. Larry entra en pánico y trata de entender lo que está ocurriendo, mientras es perseguido por un tiranosaurio esquelético que se comporta como un perro juguetón. Esta mezcla de caos y humor establece el tono de la película. Más adelante, Larry recibe la ayuda de una figura clave, una pequeña estatua del faraón egipcio Akhmenrá, quien le explica que una antigua tabla dorada es la responsable de dar vida a todo el museo durante la noche. Esta tabla es un artefacto mágico que tiene el poder de animar todo lo que se encuentra dentro del museo al anochecer, pero todo vuelve a la normalidad al amanecer. Akhmenrá advierte a Larry que el objeto es extremadamente valioso y debe ser protegido, ya que otros personajes del museo, especialmente algunos más agresivos o egoístas, podrían intentar tomar control de él. Uno de los principales conflictos de la película surge con los personajes históricos del museo, especialmente con figuras como Atila el Huno, Iván el Terrible y otros personajes que inicialmente actúan de manera hostil hacia Larry. Ellos representan el caos y la lucha por el poder dentro del museo. Larry debe aprender a manejar estas personalidades mientras intenta mantener el orden y evitar que el museo se destruya cada noche.
Con el tiempo, Larry comienza a entender que la clave no es imponer autoridad con fuerza, sino ganarse el respeto de las figuras históricas. Otro personaje fundamental es Theodore Roosevelt, interpretado como una figura sabia y carismática que actúa como mentor de Larry. Roosevelt le enseña que un verdadero líder no es aquel que domina por la fuerza, sino aquel que inspira confianza y trabaja en equipo. A través de sus conversaciones, Larry empieza a desarrollar más seguridad en sí mismo y a comprender que su papel en el museo no es solo de vigilancia, sino de mediación entre los diferentes personajes que cobran vida. A medida que avanza la historia, Larry también forma un vínculo con Dexter, un mono capuchino travieso que constantemente le roba objetos y le causa problemas. Aunque Dexter es inicialmente una fuente de frustración, con el tiempo se convierte en un aliado útil y leal. Este tipo de relación refuerza el tema de la convivencia entre seres muy diferentes que deben aprender a coexistir. El conflicto principal se intensifica cuando los antiguos guardias del museo, 3 hombres mayores que trabajaron allí durante años, revelan su propio interés en la tabla dorada. Ellos han aprendido durante décadas a aprovecharse del poder del artefacto para mantener su propia vida nocturna en el museo y no desean que Larry cambie el equilibrio establecido. Esto crea una tensión adicional, ya que Larry debe enfrentarse no solo a los personajes históricos, sino también a los antiguos guardianes que conocen los secretos del museo mejor que él. En paralelo, Larry intenta demostrar su valía en su vida personal. A través de su trabajo nocturno, comienza a adquirir disciplina, responsabilidad y confianza. Esto se refleja en su relación con su hijo, quien empieza a verlo con más admiración al enterarse de sus esfuerzos. Aunque el museo parece un lugar mágico y caótico, para Larry se convierte en un espacio de crecimiento personal donde aprende a creer en sí mismo. Uno de los momentos más importantes de la película ocurre cuando Larry decide tomar control de la situación en lugar de huir. En lugar de permitir que el caos del museo lo domine, comienza a organizar a las figuras históricas, estableciendo reglas y estrategias para mantener el orden durante la noche. Este cambio de actitud transforma completamente la dinámica del museo, ya que los personajes comienzan a respetarlo como líder. Sin embargo, los antiguos guardias intentan sabotear este nuevo orden. Su plan consiste en robar la tabla dorada para mantener el control del museo y preservar su propia forma de vida nocturna. Esto provoca una confrontación directa entre Larry, los personajes históricos y los antiguos vigilantes. Durante esta crisis, Larry debe demostrar todo lo que ha aprendido: liderazgo, confianza y capacidad de negociación. En el clímax de la película, el museo se convierte en un campo de batalla caótico donde todas las exhibiciones cobran vida al mismo tiempo. Dinosaurios, soldados romanos, vaqueros del lejano oeste y exploradores africanos interactúan en medio de una gran confusión. Larry, con la ayuda de Roosevelt y otros aliados, logra recuperar la tabla dorada y restablecer el orden. Este momento representa la culminación de su crecimiento personal, ya que pasa de ser un hombre inseguro a un líder capaz de manejar una situación extraordinaria. Finalmente, los antiguos guardias son derrotados y el museo vuelve a un estado de equilibrio. Larry decide continuar en su trabajo, pero ahora con una nueva perspectiva y confianza en sí mismo. Su relación con su hijo mejora significativamente, ya que éste reconoce el esfuerzo y la transformación de su padre. El museo, por su parte, sigue siendo un lugar mágico donde la historia cobra vida cada noche, pero ahora bajo una administración más organizada y respetuosa. El final de la película deja un mensaje claro sobre la importancia de la historia, la responsabilidad y el crecimiento personal. Larry no solo aprende a cuidar de un museo lleno de vida nocturna, sino que también aprende a cuidar de su propia vida. La película combina humor, aventura y fantasía para transmitir que incluso las situaciones más caóticas pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y cambio. En conjunto, la historia de Night at the Museum se centra en la idea de que el pasado no es algo estático,
sino algo vivo que puede enseñarnos lecciones valiosas si sabemos escucharlo. A través de su experiencia en el museo, Larry descubre que la confianza, la paciencia y la empatía son esenciales para enfrentar cualquier desafío, incluso aquellos que parecen imposibles o absurdos. La película Night at the Museum reúne a un elenco muy diverso de actores que interpretan personajes históricos, figuras de cera y personas reales dentro del entorno del Museo de Historia Natural de Nueva York. Cada actor aporta un estilo particular que combina comedia, aventura y emoción, logrando que la historia funcione como un conjunto coral donde todos los personajes tienen un papel importante en el desarrollo de la trama. A continuación, se explica en detalle el reparto principal y el trabajo que cada intérprete realiza dentro de la película. El protagonista central es interpretado por Ben Stiller, quien da vida a Larry Daly, un hombre común que atraviesa dificultades personales y laborales antes de convertirse en guardia nocturno del museo. El trabajo de Stiller es fundamental porque sostiene toda la estructura narrativa de la película. Su interpretación mezcla comedia física, expresiones de sorpresa constante y una evolución emocional clara. Al inicio, Larry es un personaje inseguro, confundido y desesperado por encontrar estabilidad. A medida que avanza la historia, Stiller logra transmitir cómo el personaje pasa de ser un hombre sin dirección a un líder capaz de manejar el caos del museo. Su actuación se basa mucho en reacciones exageradas frente a los eventos fantásticos, lo que refuerza el tono humorístico de la película. Uno de los personajes más emblemáticos es Theodore Roosevelt, interpretado por Robin Williams. Su papel es el de una figura histórica de cera que cobra vida cada noche y actúa como mentor de Larry. Williams aporta una actuación carismática, sabia y al mismo tiempo cómica, dando profundidad emocional al personaje. Su Roosevelt no es solo una figura histórica, sino un guía moral que ayuda a Larry a comprender el verdadero significado del liderazgo. El actor utiliza una voz calmada, gestos elegantes y una presencia cálida que contrasta con el caos del museo. Su interpretación es clave para dar equilibrio emocional a la historia. El personaje de Jedediah, un vaquero del viejo oeste, es interpretado por Owen Wilson. Su papel, aunque pequeño en tamaño físico dentro del museo, es grande en personalidad. Wilson aporta energía, humor y un estilo rápido de diálogo que hace que Jedediah sea uno de los personajes más divertidos de la película. Su interacción con Octavius, el personaje romano, crea una dinámica cómica constante basada en sus diferencias de tamaño, cultura y personalidad. Wilson interpreta a Jedediah como un personaje valiente pero algo impulsivo, que siempre está dispuesto a participar en aventuras dentro del museo. Octavius, el general romano en miniatura, es interpretado por Steve Coogan. Su actuación complementa perfectamente la de Owen Wilson, ya que ambos personajes funcionan como una pareja cómica. Coogan interpreta a Octavius como un hombre disciplinado, orgulloso y algo obsesivo con el orden, lo que contrasta con la naturaleza más relajada de Jedediah. Su interpretación destaca por el uso de un tono serio en situaciones absurdas, lo que genera humor constante. La relación entre ambos personajes se convierte en una de las subtramas más entretenidas de la película. El personaje del director del museo, el Dr. McPhee, es interpretado por Ricky Gervais. Su papel representa la autoridad científica y administrativa del museo. Gervais aporta un humor más sarcástico e irónico, interpretando a un personaje que no cree en lo sobrenatural y que constantemente duda de Larry. Su actuación se basa en la incredulidad y la frustración, lo que contrasta con el mundo fantástico que ocurre dentro del museo. McPhee funciona como un obstáculo burocrático irracional frente al caos mágico de la historia. Rebecca Hotman, la guía del museo y posible interés romántico de Larry, es interpretada por Carla Gugino. Su personaje es inteligente, entusiasta y apasionado por la historia.
Gugino interpreta a Rebecca como una mujer que inicialmente duda de Larry, pero que gradualmente reconoce su esfuerzo y dedicación. Su actuación aporta equilibrio emocional y humano a la película, ya que representa el lado académico y realista del museo. Además, su interacción con Larry ayuda a desarrollar el crecimiento personal del protagonista. Uno de los personajes más entrañables es Goose, interpretado por Mickey Rooney. Goose es uno de los antiguos guardias del museo que ha trabajado allí durante décadas. Rooney aporta una interpretación llena de humor y experiencia, mostrando a un personaje mayor que aún conserva energía y entusiasmo por su trabajo nocturno. Su actuación refleja la nostalgia y el cariño por el museo, aunque también revela su deseo de mantener el control sobre el funcionamiento del lugar. Goose representa la tradición y la resistencia al cambio. Otro de los antiguos guardias es Cecil, interpretado por Dick Van. Su personaje es uno de los antagonistas principales de la película. Van interpreta a Cecil como un hombre aparentemente amable y respetable, pero con intenciones egoístas. Su actuación es clave en la construcción del conflicto, ya que su personaje planea manipular el sistema del museo para su propio beneficio. El contraste entre su apariencia amigable y sus acciones ocultas añade tensión a la historia. Reginald, el tercer antiguo guardia, es interpretado por Bill Cobbs. Su papel complementa al grupo de los antiguos vigilantes. Cobbs interpreta a Reginald como un personaje calmado, observador y cómplice de los planes de Cecil. Su actuación es más discreta, pero esencial para mostrar la dinámica del grupo que intenta mantener el control del museo. Representa la lealtad dentro del trío de guardias veteranos. Akhmen-Ra, el joven faraón egipcio cuya tabla mágica da vida a todos los objetos del museo, es interpretado por Rami Malek. Su actuación es serena, misteriosa y ligeramente melancólica. Malek interpreta a Akhmen-Ra como un personaje sabio pero atrapado en el museo debido a la magia de la tabla. Su presencia es fundamental para la trama, ya que él explica las reglas del fenómeno nocturno. Aunque no es un personaje muy expresivo, su papel es crucial para el desarrollo de la historia. El personaje de Attila el Huno es interpretado por Patrick Gallagher. Su actuación es enérgica, agresiva y cómica, representando a un guerrero temible que en la película se convierte en una figura algo caricaturesca. Gallagher logra equilibrar la ferocidad histórica del personaje con momentos humorísticos que encajan con el tono general del filme. Attila comienza como un personaje intimidante, pero con el tiempo se vuelve parte del caos controlado del museo. Otros personajes secundarios también enriquecen la película, como figuras de exploradores, soldados romanos, dinosaurios esqueléticos y personajes de diversas épocas históricas. Aunque muchos de estos personajes no tienen actores principales destacados en pantalla, el trabajo de doblaje, actuación física y efectos especiales contribuye a darles vida. Cada uno de ellos representa una parte distinta de la historia humana, lo que convierte al museo en un espacio donde todas las civilizaciones conviven simultáneamente. El conjunto del reparto funciona como un engranaje perfectamente coordinado. Cada actor aporta un estilo diferente de comedia o drama, lo que permite que la película mantenga un equilibrio entre acción, humor y emoción. La interacción entre los personajes es el verdadero motor de la historia, más allá de los efectos visuales o la premisa fantástica. En conclusión, el elenco de Night at the Museum es fundamental para el éxito de la película, desde la interpretación central de Ben Stiller hasta los papeles secundarios de figuras como Robin Williams y el resto del reparto. Cada actor contribuye a crear un mundo coherente, divertido y emocionalmente atractivo. La película no solo destaca por su idea original, sino también por la capacidad de sus actores para dar vida a personajes históricos y ficticios de una manera que resulta creíble y entretenida. La película Night at the Museum es una comedia de aventuras con elementos de fantasía que logró convertirse en una de las producciones familiares más populares de su época. Dirigida al público general, especialmente a niños y adolescentes,
pero con suficiente humor y referencias históricas para entretener también a adultos, la película propone una idea sencilla pero muy atractiva. ¿Qué pasaría si todo en un museo cobrara vida por la noche? A partir de esa premisa, se construye una historia ligera, dinámica y visualmente llamativa que combina acción, comedia física y momentos emocionales. La trama sigue a Larry Daly, interpretado por Ben Stiller, un hombre con dificultades personales que acepta un trabajo como guardia nocturno en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Lo que parece un empleo tranquilo se convierte rápidamente en una experiencia caótica cuando descubre que, al caer la noche, todas las exhibiciones del museo cobran vida. Desde esqueletos de dinosaurios hasta figuras históricas como romanos, vaqueros y faraones, todo el museo se transforma en un mundo vivo y descontrolado. Este concepto es el principal atractivo de la película y lo que la hace memorable para muchas audiencias. Uno de los aspectos más fuertes de la película es su tono ligero y accesible. No intenta ser una obra profunda o compleja, sino una aventura divertida que mezcla humor visual con situaciones absurdas. El protagonista, Larry, funciona como el punto de vista del espectador, alguien que no entiende lo que está pasando y que debe adaptarse rápidamente a un entorno imposible. Esto permite que el público descubra el mundo del museo junto con él, lo que hace que la experiencia sea más inmersiva. La actuación de Ben Stiller es clave para el funcionamiento de la película. Su estilo de comedia, basado en reacciones exageradas, confusión y energía física, encaja perfectamente con el tono del guión. Larry es un personaje común, sin habilidades especiales, lo que lo convierte en un protagonista fácil de identificar. Su evolución a lo largo de la historia, pasando de ser un hombre inseguro a alguien capaz de liderar una situación caótica, aporta un pequeño arco emocional que da cierta profundidad a la historia. Otro punto importante es la presencia de Robin Williams como Theodore Roosevelt. Su interpretación aporta calidez y sabiduría a la película. Roosevelt funciona como mentor de Larry, ayudándolo a entender cómo manejar el caos del museo. Williams logra equilibrar humor y emoción de manera natural, haciendo que su personaje sea uno de los más recordados. Su presencia eleva la calidad emocional de la película, evitando que todo se reduzca únicamente a comedia superficial. El humor de la película es bastante variado. Incluye comedia física, diálogos rápidos, situaciones absurdas y personajes exagerados. Algunos de los momentos más divertidos provienen de las interacciones entre personajes históricos que no deberían convivir, como romanos enfrentados a vaqueros o guerreros antiguos discutiendo por el control del museo. Este choque de épocas genera situaciones cómicas constantes que mantienen el ritmo de la película. Visualmente, la película es uno de sus puntos más fuertes. Los efectos especiales, especialmente para su época, están bien logrados. Ver a un tiranosaurio esquelético moverse como un perro juguetón o a figuras históricas caminando por los pasillos del museo es un espectáculo entretenido. Aunque algunos efectos pueden parecer ligeramente envejecidos hoy en día, siguen siendo efectivos para transmitir la idea central de la historia. El personaje de Theodore Roosevelt, interpretado por Robin Williams, también aporta un mensaje importante dentro de la película. El liderazgo no se basa en la fuerza, sino en la capacidad de inspirar y organizar a los demás. Este mensaje, aunque sencillo, está bien integrado dentro de la narrativa y ayuda a darle un poco más de sentido al viaje del protagonista. Sin embargo, la película también tiene limitaciones. Su historia es bastante predecible y sigue una estructura clásica de héroe inexperto que aprende y salva el día. No hay grandes giros narrativos ni momentos especialmente sorprendentes. Esto no es necesariamente un defecto grave, ya que la película nunca pretende ser compleja, pero sí puede hacer que algunos espectadores más exigentes la encuentren demasiado simple. Otro punto débil es que algunos personajes secundarios están poco desarrollados.
Aunque hay una gran variedad de figuras históricas y personajes dentro del museo, muchos de ellos funcionan más como elementos cómicos o visuales que como personajes con profundidad real. Esto hace que la película dependa casi por completo del protagonista y de unos pocos personajes principales. A pesar de esto, la película logra mantener un ritmo constante y entretenido. No tiene momentos realmente aburridos y siempre está introduciendo nuevas situaciones o personajes para mantener el interés del espectador. La mezcla de acción, comedia y fantasía está bien equilibrada, lo que la convierte en una opción muy fácil de ver en familia. En cuanto al mensaje general, la película transmite ideas como la importancia de la responsabilidad, la confianza en uno mismo y el valor de la historia. Aunque estos mensajes no se presentan de forma profunda o compleja, están claramente presentes a lo largo de la trama. Larry aprende a creer en sí mismo, a cuidar de los demás y a asumir responsabilidades, lo que le permite mejorar tanto en su vida personal como profesional. También es importante destacar el valor educativo indirecto de la película. Aunque no es una película educativa en sentido estricto, introduce figuras históricas de diferentes épocas de una manera divertida. Esto puede despertar curiosidad en los espectadores más jóvenes, animándolos a aprender más sobre personajes como faraones, exploradores o líderes históricos. En términos de entretenimiento puro, la película cumple muy bien su objetivo. Es ligera, divertida y visualmente atractiva. No exige demasiado del espectador y puede disfrutarse sin necesidad de prestar atención constante a detalles complejos. Esto la convierte en una buena opción para ver en familia o para relajarse sin pensar demasiado. Ahora bien, la pregunta principal es si esta película vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una historia profunda, compleja o emocionalmente intensa, esta película probablemente no sea la mejor opción. Su enfoque es claramente el entretenimiento ligero. Sin embargo, si el objetivo es ver una película divertida, creativa y visualmente interesante, entonces sí, definitivamente vale la pena. La química entre los personajes, especialmente entre Larry y las figuras del museo, es uno de los elementos más agradables. Las interacciones entre personajes históricos y modernos generan situaciones inesperadas que mantienen la película fresca. Incluso cuando la trama es simple, estas interacciones le dan vida a la historia. El diseño del museo como escenario también es un gran acierto. Todo ocurre en un espacio cerrado, pero gracias a la magia de la historia, ese espacio se siente enorme y lleno de posibilidades. Cada sala del museo introduce nuevos personajes y conflictos, lo que ayuda a mantener la variedad visual y narrativa. En conclusión, Night at the Museum es una película altamente recomendable para quienes buscan entretenimiento ligero, humor familiar y una historia creativa basada en una idea original. Aunque no es una obra maestra del cine ni pretende serlo, cumple perfectamente su objetivo de entretener. Sus puntos fuertes son su creatividad, su ritmo constante, sus efectos visuales y las actuaciones de su elenco principal, especialmente Ben Stiller y Robin Williams. Por otro lado, sus debilidades están en su simplicidad narrativa y en la falta de profundidad en muchos personajes secundarios. Sin embargo, estas limitaciones no impiden que sea una experiencia divertida y agradable. En definitiva, sí vale la pena verla, especialmente si se busca una película familiar que combine aventura, humor y fantasía de manera ligera y accesible. Es una de esas películas que no necesitan ser complejas para ser efectivas y que logran dejar una sensación positiva gracias a su creatividad y su energía constante. Su interpretación destaca por el uso de un tono serio en situaciones absurdas, lo que genera humor constante. La relación entre ambos personajes se convierte en una de las subtramas más entretenidas de la película. El personaje del director del museo, el Dr. McPhee, es interpretado por Ricky Gervais. Su papel representa la autoridad científica y administrativa del museo.
Gervais aporta un humor más sarcástico e irónico, interpretando a un personaje que no cree en lo sobrenatural y que constantemente duda de Larry. Su actuación se basa en la incredulidad y la frustración, lo que contrasta con el mundo fantástico que ocurre dentro del museo. McPhee funciona como un obstáculo burocrático irracional frente al caos mágico de la historia. A medida que avanza la historia, Larry también forma un vínculo con Dexter, un mono capuchino travieso que constantemente le roba objetos y le causa problemas. Aunque Dexter es inicialmente una fuente de frustración, con el tiempo se convierte en un aliado útil y leal. Este tipo de relación refuerza el tema de la convivencia entre seres muy diferentes que deben aprender a coexistir. El conflicto principal se intensifica cuando los antiguos guardias del museo, 3 hombres mayores que trabajaron allí durante años, revelan su propio interés en la tabla dorada. Ellos han aprendido durante décadas a aprovecharse del poder del artefacto para mantener su propia vida nocturna en el museo, y no desean que Larry cambie el equilibrio establecido. Esto crea una tensión adicional, ya que Larry debe enfrentarse no solo a los personajes históricos, sino también a los antiguos guardianes que conocen los secretos del museo mejor que él. En paralelo, Larry intenta demostrar su valía en su vida. La película Night at the Museum es un ejemplo interesante de cómo Hollywood utilizaba los efectos visuales y el CGI a mediados de los años 2000 para crear mundos fantásticos dentro de una historia familiar. Aunque hoy en día muchos de sus efectos pueden parecer más sencillos comparados con los estándares modernos, en su momento representaron un avance importante en la forma de combinar actores reales con personajes digitales, animación y escenarios híbridos. El objetivo principal de sus efectos visuales no era crear hiperrealismo extremo, sino hacer creíble la idea central de la película: que un museo entero puede cobrar vida durante la noche. Uno de los elementos más importantes del trabajo de VFX en la película es la animación de las exhibiciones del museo. Esto incluye esqueletos de dinosaurios, figuras históricas, animales salvajes y objetos inanimados que se mueven como si tuvieran vida propia. Para lograr esto, el equipo de efectos visuales tuvo que combinar animación por computadora con captura de movimiento y técnicas de composición digital. Cada criatura debía integrarse de forma natural dentro del entorno real del museo, lo que requería un trabajo muy cuidadoso de iluminación, sombras y perspectiva. Los dinosaurios esqueléticos son uno de los elementos más memorables del CGI en la película. Aunque están formados completamente por huesos, su movimiento debía ser creíble y, al mismo tiempo, divertido y algo caótico. El reto principal era animar estructuras que normalmente no tienen músculos ni piel, lo que significa que cada articulación debía ser cuidadosamente diseñada para que el movimiento no se sintiera rígido o artificial. Además, estos dinosaurios interactúan con actores reales en espacios cerrados, lo que exige una sincronización perfecta entre actuación física y animación digital. Otro aspecto importante del CGI es la representación de personajes históricos que cobran vida, como soldados romanos, exploradores, vaqueros y figuras de diferentes civilizaciones. Aunque muchos de estos personajes son interpretados por actores reales en maquillaje o vestuario, sus interacciones con el entorno digital y las escenas de grupo requieren un trabajo de composición digital muy detallado. En muchas escenas, los actores filmaban frente a pantallas verdes o azules, lo que permitía al equipo de postproducción insertar fondos digitales y ampliar el entorno del museo. Uno de los desafíos técnicos más interesantes fue la creación de escenas con múltiples personajes animados, interactuando entre sí. El museo no es un espacio vacío, sino un lugar lleno de movimiento constante durante la noche. Esto significa que el equipo de VFX debía coordinar decenas de elementos digitales al mismo tiempo, asegurándose de que cada personaje tuviera una posición coherente en el espacio y que sus sombras coincidieran con las fuentes de luz del entorno real.
Este tipo de trabajo requiere una planificación muy precisa desde el rodaje hasta la postproducción. La iluminación es uno de los aspectos más importantes del CGI en la película. Para que los elementos digitales se integren correctamente en escenas reales, es necesario replicar las condiciones de luz del set físico. En el caso del museo, muchas escenas nocturnas presentan iluminación tenue, con sombras largas y fuentes de luz artificial como lámparas o vitrinas. El equipo de efectos visuales tuvo que estudiar cuidadosamente cómo la luz interactuaba con el entorno real para poder aplicarla a los personajes digitales de manera consistente. Otro elemento clave es el uso de maquetas y animación híbrida. No todo lo que se ve en pantalla es completamente digital. En muchos casos, se combinaron modelos físicos con efectos digitales para lograr mayor realismo. Por ejemplo, algunas partes del museo, como vitrinas o estructuras arquitectónicas, fueron construidas físicamente, mientras que los elementos que se mueven dentro de ellas fueron añadidos digitalmente. Esta combinación ayuda a que la película mantenga una sensación tangible, evitando que todo se sienta artificial. El personaje del faraón Akhmen-Ra también representa un punto interesante en términos de efectos visuales. Aunque es interpretado por un actor real, muchas de sus interacciones con la tabla mágica y otros elementos del museo requieren ajustes digitales en postproducción. La tabla en sí es un objeto importante que emite energía y provoca la animación del museo, lo que implica efectos de brillo, partículas y animaciones de luz que deben integrarse de manera sutil pero visible. Uno de los mayores retos del CGI en la película es la interacción entre actores reales y personajes digitales en el mismo plano. Por ejemplo, cuando el protagonista, interpretado por Ben Stiller, interactúa con dinosaurios o figuras animadas, el equipo de VFX debe asegurarse de que la mirada, la posición de la cámara y los movimientos sean perfectamente sincronizados. Muchas veces se utilizaban marcadores en el set para indicar dónde estarían los personajes digitales, lo que ayudaba a los actores a reaccionar de forma más natural. La captura de movimiento también juega un papel importante en la creación de algunos personajes, aunque no todos los personajes digitales fueron creados mediante esta técnica. En escenas complejas, se utilizó para dar mayor realismo a los movimientos. Esto permite que las criaturas no se muevan de manera completamente artificial, sino que conserven cierta fluidez similar a la de los actores humanos o animales reales. Otro aspecto relevante es la creación del ambiente nocturno del museo. Aunque el edificio real existe, muchas de las escenas interiores fueron ampliadas digitalmente para dar la sensación de un espacio mucho más grande y lleno de vida. Esto incluye pasillos más largos, salas adicionales y extensiones del entorno que no existen físicamente. El CGI permite que el museo se sienta como un mundo infinito durante la noche, en lugar de un simple edificio cerrado. El trabajo de partículas y efectos especiales también es notable. Cuando la tabla de Akhmen-Ra activa la vida del museo, se utilizan efectos de luz, energía y pequeñas partículas que flotan en el aire para representar la activación del poder mágico. Estos efectos ayudan a comunicar visualmente el momento en que el museo despierta, creando una transición clara entre el mundo normal y el mundo fantástico. En cuanto a los animales prehistóricos y criaturas salvajes, el CGI se utiliza para darles movimiento natural dentro de un entorno cerrado. Esto incluye dinosaurios, monos, leones y otros animales que aparecen en diferentes exposiciones. La dificultad aquí radica en hacer que estos animales se sientan pesados, reales, y al mismo tiempo compatibles con un tono de comedia. No deben parecer demasiado aterradores, pero tampoco demasiado caricaturescos. El diseño de sonido también complementa el trabajo de VFX, aunque no es parte visual directamente. Sin embargo, es importante mencionar que el CGI y el sonido trabajan juntos para dar vida a las criaturas. Cada movimiento digital está acompañado por sonidos cuidadosamente diseñados, lo que aumenta la sensación de realismo.
Sin este componente, los efectos visuales perderían gran parte de su impacto. En conclusión, los efectos visuales y el CGI The Night at the Museum representan un trabajo técnico muy sólido para su época, basado en la integración de animación digital con escenarios reales y actores humanos. Aunque no alcanza el nivel de complejidad visual de películas modernas, su mayor logro es la coherencia y la creatividad en la forma en que da vida a un museo entero. El resultado es una experiencia visual entretenida, fluida y perfectamente adaptada al tono familiar y aventurero de la historia. La película Night at the Museum fue uno de los mayores éxitos comerciales de mediados de los años 2000, consolidándose como una franquicia rentable para el estudio 20th Century Fox. Su rendimiento en taquilla y su posterior desempeño en el mercado de medios domésticos demuestran cómo una película familiar con una premisa original puede convertirse en un fenómeno global cuando combina una idea atractiva, un elenco reconocido y una ejecución accesible para todo tipo de público. Desde su estreno, la película tuvo una recepción comercial muy fuerte, especialmente en Estados Unidos, donde debutó con una gran recaudación en su primer fin de semana. El interés del público fue impulsado por varios factores: la presencia de Ben Stiller como protagonista, la dirección de Shawn Levy, y una campaña de marketing que destacaba el concepto central de la historia, es decir, un museo donde las exhibiciones cobran vida por la noche. Este tipo de premisa visual y fácil de entender ayudó a atraer tanto a familias como a espectadores casuales. Durante su recorrido en salas de cine, la película mantuvo un rendimiento constante, lo que es especialmente importante en el cine comercial. No solo tuvo un buen estreno, sino que también logró sostenerse en cartelera durante varias semanas gracias al boca a boca positivo y a su atractivo familiar. Las películas dirigidas a públicos amplios suelen depender de este tipo de estabilidad, y en este caso, la combinación de humor, aventura y fantasía ayudó a que el interés no decayera rápidamente. A nivel internacional, la película también funcionó muy bien. Su temática universal, que no depende demasiado del idioma o de referencias culturales complejas, permitió que fuera fácilmente exportable a diferentes mercados. El humor visual y la acción dentro del museo hacen que la historia sea comprensible incluso sin un conocimiento profundo del contexto histórico de los personajes. Esto es una de las razones por las que la película logró una recaudación global muy significativa. El éxito en taquilla se debe en gran parte a que la película pertenece a un género muy rentable, la comedia familiar con elementos de fantasía. Este tipo de producciones suelen atraer a varias generaciones al mismo tiempo, lo que incrementa la asistencia a las salas. Padres, niños y jóvenes pueden disfrutar de la misma historia desde diferentes perspectivas, lo que amplía considerablemente el público potencial. Otro factor importante del rendimiento en taquilla fue el momento de su estreno. La película llegó en una época en la que los efectos visuales estaban avanzando rápidamente, pero todavía no eran tan saturados como en años posteriores. Esto permitió que la idea de un museo completamente vivo se sintiera fresca y sorprendente para el público general. La combinación de novedad visual y narrativa simple fue clave para su éxito comercial. En términos de cifras, la película logró superar ampliamente su presupuesto de producción, convirtiéndose en una de las producciones más rentables de su año. Esto no solo benefició a los estudios, sino que también aseguró la creación de secuelas y la expansión de la franquicia. El éxito financiero fue tan sólido que la película se convirtió en una propiedad importante dentro del catálogo del estudio. El desempeño en la taquilla también estuvo impulsado por la presencia de actores reconocidos como Ben Stiller y Robin Williams. La participación de estos actores generó confianza en el público, ya que ambos eran figuras muy populares en la comedia y el cine familiar. La combinación de estrellas consolidadas con una historia original es una fórmula que suele funcionar bien en el mercado cinematográfico.
Después de su paso por los cines, la película tuvo una segunda vida muy importante en el mercado de medios domésticos. El lanzamiento en DVD y Blu-ray fue un componente clave de su éxito total, ya que en esa época el consumo de películas en formato físico era una parte fundamental de la industria. Muchas familias compraban o alquilaban películas para verlas repetidamente en casa, lo que extendía significativamente la rentabilidad de una producción. El lanzamiento en DVD incluyó versiones estándar y ediciones especiales con contenido adicional. Este tipo de material extra, como escenas eliminadas, comentarios del director y detrás de cámaras, ayudó a aumentar el valor del producto para los consumidores. En el caso de esta película, el material adicional permitía explorar cómo se crearon los efectos visuales, algo que era especialmente interesante debido a la gran cantidad de CGI utilizado. El formato Blu-ray, que estaba empezando a ganar popularidad en ese momento, ofrecía una mejor calidad de imagen y sonido, lo que hacía que la experiencia visual de la película fuera más inmersiva en casa. Esto fue especialmente importante para una película que depende tanto de los efectos visuales y del diseño del entorno. Ver el museo cobrar vida con mayor claridad y detalle en pantallas domésticas mejoró la experiencia para muchos espectadores. El mercado de alquiler también jugó un papel importante en la vida comercial de la película. Servicios de alquiler físico, muy populares en ese momento, permitieron que la película llegara a un público aún más amplio. Muchas personas que no habían visto la película en cines la descubrieron posteriormente en formato doméstico, lo que ayudó a mantener su popularidad durante varios años. Además del formato físico, la película también tuvo un rendimiento sólido en televisión. Las cadenas de televisión la emitieron repetidamente debido a su naturaleza familiar y su capacidad de atraer audiencias de diferentes edades. Este tipo de películas suelen convertirse en contenido recurrente en programación televisiva, especialmente durante fines de semana o temporadas vacacionales. Con el paso del tiempo, la película también se adaptó al mercado digital. Aunque inicialmente su éxito se basó en formatos físicos, más adelante estuvo disponible en plataformas de streaming y compra digital. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la película sin necesidad de formatos tradicionales, ampliando aún más su alcance. El éxito en medios domésticos también contribuyó al desarrollo de la franquicia. Gracias a las ventas sólidas, el estudio decidió continuar la historia con secuelas, lo que demuestra cómo el rendimiento en DVD y Blu-ray puede ser tan importante como la taquilla en el cine. La popularidad sostenida en casa indicó que el público seguía interesado en el universo del museo. Otro aspecto importante del mercado doméstico es que la película se convirtió en una opción frecuente para ver en familia. Su tono ligero, su humor accesible y su historia fácil de seguir la hacen ideal para múltiples visualizaciones. Esto aumentó significativamente su valor a largo plazo, ya que no es una película que se vea una sola vez, sino que puede repetirse varias veces sin perder su atractivo. En términos de impacto comercial general, la película se considera un caso de éxito equilibrado entre taquilla y ventas posteriores. No depende únicamente de su estreno en cines, sino que construyó una presencia duradera en el mercado doméstico y digital. Este tipo de rendimiento es ideal para los estudios, ya que maximiza los ingresos a lo largo del tiempo. También es importante mencionar que el éxito financiero de la película ayudó a consolidar el género de comedias familiares con alto uso de CGI. Demostró que las historias simples con conceptos visualmente atractivos pueden generar grandes beneficios si se ejecutan correctamente. Esto influyó en la producción de otras películas similares en años posteriores. En conclusión, Night at the Museum fue un éxito significativo tanto en taquilla como en el mercado de medios domésticos. Su rendimiento en cines fue fuerte y sostenido, mientras que sus ventas en DVD, Blu-ray y otros formatos extendieron su popularidad durante años. La combinación de una idea original, un elenco reconocido y un fuerte componente visual
permitió que la película se convirtiera en una franquicia. La película Night at the Museum es una comedia de aventura con elementos de fantasía que ha sido muy popular entre el público familiar desde su estreno. Como ocurre con muchas producciones de gran éxito comercial, tiene tanto aspectos positivos muy claros como algunos puntos débiles que pueden notarse dependiendo del tipo de espectador. Analizar sus fortalezas y debilidades permite entender mejor por qué funcionó tan bien en taquilla y por qué sigue siendo recordada, pero también por qué no es considerada una obra cinematográfica profunda o innovadora en términos narrativos. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es su premisa original. La idea de un museo donde las exhibiciones cobran vida durante la noche es extremadamente atractiva y fácil de entender. Este concepto permite una gran libertad creativa, ya que combina historia, fantasía y comedia en un mismo espacio. Además, el hecho de que personajes de diferentes épocas y culturas convivan en un mismo entorno genera situaciones muy divertidas y visualmente interesantes. Esta idea central es probablemente la mayor fortaleza de la película, ya que es lo que captura la atención del público desde el primer momento. Otro aspecto positivo es el tono ligero y accesible de la historia. La película está diseñada para ser disfrutada por todo tipo de público, incluyendo niños, adolescentes y adultos. No requiere conocimientos previos ni atención excesivamente compleja, lo que la convierte en una opción ideal para entretenimiento familiar. El humor es sencillo pero efectivo, basado principalmente en situaciones cómicas, reacciones exageradas y personajes carismáticos. Esto permite que la película sea fácil de ver y agradable incluso en múltiples ocasiones. El personaje principal, Larry Daly, interpretado por Ben Stiller, también es un punto fuerte. Su evolución a lo largo de la historia es clara y comprensible. Comienza como un hombre inseguro y con problemas personales, y poco a poco se convierte en alguien responsable que aprende a tomar decisiones importantes. Este tipo de arco narrativo es simple pero efectivo, especialmente en películas familiares donde el desarrollo emocional debe ser accesible. La actuación de Stiller ayuda a que el personaje sea creíble y cercano al público. La presencia de Robin Williams como Theodore Roosevelt es otro de los grandes puntos positivos. Su personaje aporta calidez, sabiduría y humor al mismo tiempo. Actúa como mentor del protagonista y representa una figura de estabilidad dentro del caos del museo. Su interpretación es carismática y equilibrada, y aporta un nivel emocional que eleva la película más allá de una simple comedia visual. La interacción entre su personaje y Larry es uno de los elementos más memorables del film. Los efectos visuales y el diseño del mundo también son un punto fuerte. Aunque no son los más avanzados según los estándares actuales, para su época fueron muy efectivos. La manera en que los dinosaurios, figuras históricas y otros elementos cobran vida está bien ejecutada y ayuda a crear una experiencia inmersiva. La integración entre actores reales y CGI es bastante sólida, lo que permite que el mundo fantástico se sienta coherente y funcional. Otro aspecto positivo importante es el ritmo de la película. La historia avanza de manera constante sin detenerse demasiado en explicaciones largas o escenas innecesarias. Esto mantiene la atención del espectador y hace que la película sea entretenida de principio a fin. Cada escena introduce un nuevo elemento del museo o un nuevo conflicto, lo que evita que la narrativa se vuelva monótona. El valor de entretenimiento general es probablemente el mayor punto fuerte de la película. Es una producción diseñada para divertir y cumplir con las expectativas del público que busca una experiencia ligera y agradable. No intenta ser demasiado profunda ni filosófica, lo que en este caso juega a su favor, ya que mantiene un enfoque claro en la diversión y la aventura. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que deben mencionarse. Uno de los más importantes es la falta de profundidad en la historia. Aunque la premisa es interesante, el desarrollo narrativo es bastante simple y predecible.
La estructura sigue un patrón muy clásico. El protagonista llega a un nuevo lugar, enfrenta dificultades, aprende a adaptarse, enfrenta a los antagonistas y finalmente triunfa. Esto hace que la historia sea fácil de seguir, pero también poco sorprendente. Otro punto débil es el desarrollo limitado de los personajes secundarios. Aunque muchos de ellos son carismáticos y divertidos, la mayoría no tiene una evolución real ni un trasfondo profundo. Figuras históricas como Atila, Sacagawea o los personajes en miniatura son interesantes, pero funcionan principalmente como elementos cómicos o decorativos más que como personajes completamente desarrollados. Esto reduce el impacto emocional de la historia. El villano principal y los antagonistas también son relativamente simples. Sus motivaciones no son especialmente complejas y su desarrollo es limitado. Esto hace que el conflicto central no tenga demasiada profundidad emocional o moral. Aunque cumplen su función dentro de la historia, no son especialmente memorables en comparación con otros elementos de la película. Otro aspecto negativo es que algunos efectos visuales, aunque buenos para su época, pueden parecer desactualizados hoy en día. En ciertas escenas, la integración entre CGI y elementos reales no es perfecta, lo que puede romper ligeramente la inmersión. Esto es especialmente visible en movimientos rápidos o en escenas con muchos personajes digitales al mismo tiempo. La película también puede sentirse algo repetitiva en su estructura de escenas. Muchas secuencias siguen un patrón similar de caos dentro del museo seguido de restauración del orden. Aunque esto ayuda a mantener la coherencia, también puede generar una sensación de falta de variedad narrativa. Algunos espectadores pueden sentir que ciertas situaciones se repiten sin demasiada innovación. Otro punto negativo es que el desarrollo emocional es bastante superficial. Aunque existe un conflicto entre el protagonista y su hijo, este no está explorado con mucha profundidad. La relación se resuelve de manera bastante rápida y sencilla, sin un desarrollo emocional complejo. Esto hace que el componente dramático de la historia sea menos impactante de lo que podría haber sido. Además, algunos personajes históricos están representados de forma muy caricaturizada. Aunque esto forma parte del tono de la película, también puede ser visto como una simplificación excesiva de figuras importantes de la historia. En lugar de profundizar en su contexto histórico, la película los convierte principalmente en elementos de humor, lo que puede reducir su valor educativo. El humor, aunque generalmente efectivo, también puede resultar demasiado simple para algunos espectadores adultos. Al depender mucho de la comedia visual y situaciones absurdas, puede no ofrecer suficiente variedad para quienes buscan un humor más inteligente o elaborado. Esto no es necesariamente un defecto en una película familiar, pero sí una limitación desde una perspectiva más crítica. Otro aspecto a considerar es que la película no arriesga demasiado en términos narrativos o estilísticos. Se mantiene dentro de fórmulas seguras del cine comercial, lo que garantiza su accesibilidad, pero también limita su originalidad en comparación con otras producciones más innovadoras. Esto hace que, aunque sea entretenida, no destaque como una obra especialmente revolucionaria. En términos de equilibrio general, la película funciona mejor como entretenimiento que como obra cinematográfica profunda. Sus puntos positivos están claramente relacionados con su capacidad de divertir, su premisa original y su accesibilidad. Sus puntos negativos, por otro lado, están relacionados con la falta de profundidad narrativa, el desarrollo limitado de personajes y la simplicidad de su conflicto principal. En conclusión, Night at the Museum es una película que destaca principalmente por su creatividad, su humor y su capacidad de entretener a un público amplio. Es ideal para quienes buscan una experiencia ligera, divertida y visualmente interesante. Sin embargo, no es una película que sobresalga por su complejidad narrativa o profundidad emocional. Sus debilidades no impiden que sea disfrutable, pero sí la colocan dentro de la categoría de cine comercial sencillo más que dentro de obras cinematográficas, más la película Night at the Museum
Es una producción que destaca no solo por su idea original y su éxito comercial, sino también por el trabajo creativo detrás de su dirección y su guión. Para entender cómo se construyó esta historia tan particular, es importante analizar el papel del director y de los guionistas, ya que ellos fueron los responsables de convertir una premisa fantástica, un museo donde todo cobra vida durante la noche, en una película coherente, entretenida y accesible para el público familiar. El director de la película es Shawn Levy, un cineasta canadiense que ha trabajado principalmente en comedias y películas familiares. Su estilo de dirección se caracteriza por la combinación de humor ligero, ritmo ágil y narrativas accesibles para todo tipo de público. En el caso de esta película, Levy tenía el reto de equilibrar dos elementos muy diferentes. Por un lado, la fantasía visual basada en efectos especiales y criaturas digitales, y por otro, la historia emocional de un hombre común que intenta reconstruir su vida personal. Su dirección logra unir estos dos mundos de forma bastante fluida. Shawn Levy no es un director que busque un estilo visual extremadamente experimental o artístico. En cambio, su enfoque está orientado a la claridad narrativa y al entretenimiento. En Night at the Museum, esto se traduce en una puesta en escena muy funcional, donde cada escena está diseñada para ser fácil de entender y visualmente atractiva. Levy se enfoca en mantener la historia en movimiento constante, evitando que la película se detenga demasiado en explicaciones o momentos innecesariamente complejos. Uno de los aspectos más importantes de su dirección es el manejo del ritmo. La película alterna constantemente entre momentos de caos dentro del museo y escenas más tranquilas donde el protagonista aprende o reflexiona. Este equilibrio es clave para que la historia no se vuelva repetitiva o abrumadora. Levy entiende que el público principal de la película es familiar, por lo que construye una narrativa dinámica que mantiene la atención sin exigir demasiado esfuerzo intelectual. Shawn Levy también es responsable de mantener el tono general de la película. Night at the Museum no es una comedia absurda ni una aventura completamente seria, sino una mezcla equilibrada de humor, fantasía y emoción ligera. Este tono híbrido es difícil de lograr, pero Levy lo consigue evitando extremos. Nunca convierte la historia en algo demasiado oscuro ni demasiado infantil, lo que permite que la película funcione para un público amplio. En cuanto al guión, la película fue escrita por varios guionistas, entre ellos Robert Ben Garant y Thomas Lennon, quienes tienen experiencia en comedias y proyectos de humor. Su enfoque se basa en crear situaciones divertidas a partir de ideas simples y conceptos claros. En este caso, la idea central del guión es extremadamente poderosa, un museo donde todas las exhibiciones cobran vida durante la noche. A partir de esta premisa, los guionistas construyen una historia de crecimiento personal, conflicto y comedia. El guión está estructurado de manera bastante clásica. Presenta al protagonista como un hombre con problemas personales, introduce un entorno fantástico, desarrolla conflictos dentro de ese mundo y finalmente resuelve la historia con un crecimiento emocional. Esta estructura es intencionalmente simple, ya que está diseñada para ser accesible para todos los públicos. Los guionistas no buscan complicar demasiado la narrativa, sino hacerla fluida y entretenida. Uno de los puntos fuertes del guión es la creación de personajes históricos reinterpretados de forma humorística. En lugar de presentar figuras históricas de manera estrictamente realista, el guión los convierte en versiones caricaturizadas basadas en cómo son exhibidos en el museo. Por ejemplo, personajes como Attila el Huno son representados como figuras exageradas y cómicas, mientras que otros, como Theodore Roosevelt, son mostrados como líderes sabios y carismáticos. Este enfoque permite que el guión combine educación ligera con entretenimiento. El guión también utiliza el conflicto entre los personajes del museo y los antiguos guardias nocturnos como motor narrativo.
Este conflicto introduce un elemento de peligro dentro de una historia que, de otro modo, podría ser solo cómica. Los antagonistas buscan aprovechar el poder de la tabla mágica, lo que añade tensión y estructura a la trama. Aunque no es un conflicto complejo, es suficiente para mantener la historia en movimiento. Otro aspecto importante del guión es el desarrollo del protagonista, Larry Daly. Su arco narrativo está diseñado para ser claro y directo. Comienza como un hombre inseguro, enfrenta situaciones extraordinarias, aprende a asumir responsabilidades y finalmente se convierte en una persona más madura. Este tipo de desarrollo es típico en películas familiares, pero en este caso está bien integrado dentro de la fantasía del museo. El guión también destaca por su uso del humor situacional. Muchas de las escenas cómicas no dependen de diálogos complejos, sino de situaciones absurdas que surgen naturalmente del concepto del museo vivo. Esto incluye dinosaurios esqueléticos causando caos, figuras históricas discutiendo entre sí o personajes en miniatura enfrentando problemas gigantescos. Este tipo de humor es muy visual y funciona bien en diferentes culturas y edades. Sin embargo, el guión también tiene limitaciones. La simplicidad de la historia, aunque efectiva para el público general, reduce la profundidad narrativa. Los personajes secundarios no tienen un desarrollo muy extenso y muchas subtramas se resuelven de manera rápida. Esto es una elección consciente, pero puede hacer que la historia se sienta algo superficial para espectadores que buscan mayor complejidad. Otro punto del guión es que el conflicto principal no es especialmente innovador en términos de estructura. Sigue una fórmula bastante tradicional de héroe que aprende a adaptarse a un entorno nuevo y enfrenta a antagonistas relativamente simples. Esto hace que la historia sea predecible en algunos momentos, aunque sigue siendo entretenida gracias a la ejecución. La colaboración entre dirección y guión es fundamental en esta película. Shawn Levy toma el guión y lo traduce en una experiencia visual dinámica, mientras que los guionistas proporcionan una base sólida de personajes y situaciones. Esta sinergia es lo que permite que la película funcione tan bien dentro de su género. Sin una buena dirección, el guión podría haber resultado demasiado simple. Sin un buen guión, la dirección no tendría una base clara. Otro aspecto interesante es cómo el guión y la dirección trabajan juntos para integrar los efectos visuales dentro de la narrativa. No se trata solo de añadir criaturas digitales, sino de hacer que esas criaturas tengan un propósito dentro de la historia. Cada personaje animado contribuye al caos, al humor o al desarrollo del protagonista. Esto demuestra una planificación cuidadosa desde la escritura hasta la ejecución visual. En conclusión, el trabajo del director Shawn Levy y de los guionistas de Night at the Museum es fundamental para el éxito de la película. Levy aporta ritmo, claridad y equilibrio tonal, mientras que los guionistas crean una historia simple pero efectiva basada en una idea muy creativa. Aunque la película no busca ser compleja o profunda, sí logra ser coherente, divertida y accesible para un público muy amplio. La combinación de una dirección funcional y un guión imaginativo es lo que convierte a esta película en la película Night at the Museum. No solo destaca por su historia divertida y sus efectos visuales, sino también por su banda sonora, que juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera mágica del museo. La música en esta película no es un simple acompañamiento, sino un elemento narrativo que ayuda a dar vida al museo durante la noche, reforzando la emoción, el misterio y la comedia en cada escena. El trabajo del compositor es esencial para que el espectador sienta que está entrando en un mundo donde la historia literalmente cobra vida. El compositor principal de la banda sonora es Alan Silvestri, uno de los músicos más reconocidos de Hollywood, famoso por crear música para grandes películas de aventura, acción y ciencia ficción. Su estilo se caracteriza por el uso de orquestas grandes, melodías heroicas y temas memorables que refuerzan la emoción de la narrativa. En esta película, Silvestri adapta su estilo para crear una banda sonora que mezcla aventura,
humor y fantasía de manera equilibrada, sin volverse demasiado intensa ni demasiado ligera. Desde el inicio de la película, la música establece el tono del universo. En las escenas diurnas del museo, la banda sonora es más suave, casi discreta, lo que refleja la calma y la quietud del entorno. Sin embargo, cuando cae la noche y comienza la magia, la música cambia completamente. Es en ese momento cuando Silvestri introduce temas más dinámicos, con ritmos más rápidos y arreglos orquestales más complejos que transmiten la idea de que algo extraordinario está ocurriendo. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical en Night at the Museum es la forma en que la música acompaña la transformación del museo. Cada vez que la tabla de Akhmen-Ra activa el poder mágico, la banda sonora introduce elementos misteriosos y brillantes, como si la música misma despertara junto con los personajes. Este tipo de sincronización entre imagen y sonido es clave para reforzar la sensación de fantasía. Alan Silvestri utiliza principalmente una orquesta sinfónica tradicional, con secciones de cuerdas, metales, madera y percusión. Las cuerdas suelen ser responsables de los momentos más emotivos o misteriosos, mientras que los metales aportan energía y heroísmo en las escenas de acción. La percusión, por su parte, se utiliza para enfatizar el caos dentro del museo, especialmente cuando múltiples personajes cobran vida al mismo tiempo. El tema principal de la película es uno de los elementos más importantes de la banda sonora. Este tema representa la idea de aventura y descubrimiento, y se repite en diferentes variaciones a lo largo de la película. Silvestri utiliza esta melodía para conectar emocionalmente al espectador con el viaje del protagonista, Larry Daly, mientras descubre el mundo secreto del museo. Este tipo de leitmotiv ayuda a dar cohesión a toda la película. En las escenas cómicas, la música adopta un enfoque más ligero y juguetón. En lugar de grandes melodías épicas, Silvestri utiliza ritmos más rápidos, notas cortas y cambios inesperados que refuerzan el humor visual. Esto es especialmente efectivo en escenas donde los personajes históricos interactúan de manera absurda o caótica. La música no interfiere con la comedia, sino que la potencia. Otro elemento importante es el uso del silencio y la reducción musical en ciertos momentos clave. En algunas escenas, especialmente cuando el protagonista descubre por primera vez que el museo cobra vida, la música se reduce casi por completo para permitir que el sonido ambiente y la sorpresa visual tengan más impacto. Este uso del silencio es una técnica muy efectiva en el cine, ya que aumenta la tensión y la atención del espectador. La banda sonora también ayuda a diferenciar entre el mundo real y el mundo mágico. Durante el día, la música es más neutral y cotidiana, mientras que por la noche se vuelve más fantástica y dinámica. Esta transición musical ayuda al espectador a entender cuándo el museo está en su estado normal y cuándo ha sido activado por la magia de la tabla. En las escenas de acción, la música de Silvestri adquiere un tono más intenso y rítmico. Cuando los personajes del museo entran en conflicto o cuando los antagonistas intentan robar la tabla, la orquesta aumenta en intensidad, utilizando trompetas, tambores y cuerdas rápidas para generar tensión. Sin embargo, incluso en estos momentos, la música no se vuelve demasiado oscura, ya que la película mantiene siempre un tono familiar. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es cómo Silvestri logra dar personalidad musical a un entorno físico como el museo. Cada sala, cada grupo de personajes y cada momento importante tiene una identidad sonora que ayuda a reforzar la narrativa. Esto convierte la música en una especie de guía emocional para el espectador, ayudando a interpretar lo que está ocurriendo en pantalla. La relación entre música y personaje también es importante. Por ejemplo, el personaje de Theodore Roosevelt, interpretado por Robin Williams, suele estar acompañado por música más noble y cálida, que refleja su papel como mentor y figura sabia dentro del museo. En cambio, los personajes más caóticos o cómicos están acompañados por música más irregular y juguetona.
Alan Silvestri también utiliza la música para reforzar el crecimiento del protagonista. A medida que Larry Daly se vuelve más seguro y responsable, los temas musicales asociados a él se vuelven más fuertes y heroicos. Esto crea una conexión emocional entre el desarrollo del personaje y la evolución de la banda sonora, lo que hace que el espectador sienta su transformación de manera más profunda. Otro punto importante es la integración de la música con los efectos visuales. En una película como Night at the Museum, donde el CGI es fundamental, la música debe sincronizarse perfectamente con los movimientos de los personajes digitales. Esto significa que cada aparición de criaturas, dinosaurios o figuras históricas animadas está cuidadosamente acompañada por cambios musicales que refuerzan su impacto visual. La banda sonora también ayuda a mantener la cohesión entre las diferentes escenas del museo. Dado que la película presenta una gran variedad de personajes y situaciones, la música actúa como un elemento unificador que conecta todos estos elementos en una sola experiencia narrativa. Sin la música, la película podría sentirse fragmentada, pero gracias a Silvestri, todo fluye de manera más natural. En términos de estilo, la música combina elementos clásicos de la aventura cinematográfica con un toque moderno y ligero. Esto permite que la película se sienta atemporal, sin depender demasiado de tendencias musicales específicas de su época. La orquesta tradicional le da un aire épico, mientras que los arreglos más ligeros mantienen el tono familiar. También es importante mencionar que la banda sonora no busca ser protagonista absoluta, sino un apoyo constante a la narrativa. Alan Silvestri entiende perfectamente que en una película como esta, la historia visual y el humor son lo más importante, por lo que la música debe complementar sin dominar. Este equilibrio es una de las razones por las que la banda sonora funciona tan bien. En las escenas finales de la película, la música alcanza su punto más emocional y completo. Aquí, los temas principales se combinan para crear una sensación de cierre y satisfacción. La música refuerza la idea de que el protagonista ha aprendido algo importante y que el mundo del museo ha sido comprendido y aceptado. Este tipo de cierre musical es típico en las composiciones de Silvestri y ayuda a dar una sensación de final completo. En conclusión, la banda sonora de Night at the Museum, compuesta por Alan Silvestri, es un elemento esencial que eleva la película mucho más allá de su historia visual. A través de una orquesta dinámica, temas memorables y una sincronización cuidadosa con la acción en pantalla, la música logra dar vida al museo y reforzar tanto la comedia como la aventura. Aunque no es una banda sonora extremadamente compleja, sí es altamente efectiva, emocional y perfectamente adaptada al tono familiar de la película, convirtiéndose en una parte fundamental de su éxito general. El final de la película Night at the Museum es una de las partes más importantes de toda la historia, ya que es donde se resuelven los conflictos principales. Se completa el desarrollo del protagonista y se restablece el equilibrio dentro del museo. Aunque la película mantiene un tono ligero y familiar durante todo su metraje, el desenlace combina acción, humor y emoción para cerrar de manera satisfactoria la aventura de Larry Daly dentro del museo. En los momentos finales de la historia, el conflicto principal llega a su punto máximo cuando los antiguos guardias nocturnos, liderados por Cecil, logran hacerse con la tabla mágica de Ahmen-Ra. Esta tabla es el objeto que permite que todas las exhibiciones del museo cobren vida durante la noche, por lo que su robo representa una amenaza directa al equilibrio de todo el sistema del museo. Sin la tabla, el orden mágico que rige el lugar comienza a desestabilizarse, y los personajes que cobran vida durante la noche se ven afectados por el caos. El robo de la tabla no solo es un elemento de acción dentro de la película, sino también el punto donde el protagonista debe demostrar cuánto ha cambiado. Larry Daly, que al inicio de la historia era un hombre inseguro y sin dirección clara, ahora se ve obligado a tomar decisiones rápidas, liderar a los personajes del museo y enfrentarse a una situación peligrosa.
Este contraste entre su versión inicial y su versión final es fundamental para entender el impacto emocional del desenlace. Mientras los antiguos guardias intentan escapar con la tabla, el museo entero se convierte en un escenario de caos controlado. Los personajes históricos cobran vida en diferentes áreas del edificio, generando confusión, persecuciones y enfrentamientos. Este momento final es uno de los más dinámicos de la película, ya que combina múltiples elementos visuales y narrativos al mismo tiempo. Dinosaurios esqueléticos, figuras en miniatura y personajes históricos interactúan en una secuencia llena de movimiento constante. En medio de este caos, Larry recibe la ayuda de Theodore Roosevelt, interpretado por Robin Williams, quien actúa como guía moral y líder dentro del museo. Roosevelt representa la sabiduría y la experiencia, y en el final de la película su papel es clave para organizar la defensa del museo. Junto con otros personajes, ayuda a Larry a idear un plan para recuperar la tabla y detener a los antiguos guardias antes de que puedan abandonar el edificio. El enfrentamiento final no es solo físico, sino también simbólico. Por un lado están los antiguos guardias, que representan la codicia, el egoísmo y el deseo de controlar el poder de la tabla para beneficio personal. Por otro lado están Larry y los personajes del museo, que representan el orden, la cooperación y la protección del equilibrio natural del lugar. Este contraste es lo que da sentido emocional al clímax de la película. Durante la persecución, el museo se transforma completamente en un campo de acción. Las diferentes salas se convierten en escenarios conectados donde los personajes se desplazan rápidamente. Esta secuencia muestra la amplitud del mundo creado dentro del museo, donde cada exposición tiene vida propia y contribuye al caos general. La cámara y la edición ayudan a transmitir la sensación de urgencia y desorden sin perder la claridad narrativa. Finalmente, Larry logra alcanzar a los antiguos guardias antes de que puedan escapar definitivamente con la tabla. En este momento, el conflicto se vuelve más personal, ya que no solo se trata de recuperar un objeto mágico, sino de evitar que el museo pierda su equilibrio y que los personajes que viven en él sufran consecuencias irreversibles. Larry demuestra valentía al enfrentarse directamente a Cecil y sus cómplices. El amanecer es un elemento simbólico muy importante en el final de la historia. Representa el retorno a la normalidad, pero también la continuidad del ciclo mágico del museo. Aunque los personajes vuelven a sus posiciones inanimadas durante el día, se entiende que cada noche volverán a cobrar vida. Esto da una sensación de permanencia y continuidad al mundo creado por la película. Los antiguos guardias son finalmente detenidos y su plan fracasa. Aunque su motivación no es extremadamente compleja, su derrota representa la restauración del orden moral dentro de la historia. El museo vuelve a ser un lugar controlado, donde la magia existe, pero no puede ser manipulada con fines egoístas. Después de la resolución del conflicto, el final de la película se centra en el crecimiento del protagonista. Larry Daley ya no es el mismo hombre que llegó al museo al principio de la historia. Ha aprendido a asumir responsabilidades, a trabajar con otros y a confiar en sí mismo. Este cambio es uno de los elementos más importantes del cierre narrativo. Su relación con su hijo también mejora como resultado de los eventos del museo. A lo largo de la película, Larry busca demostrar su valor como padre, y en el final logra establecer una conexión más fuerte basada en la confianza y el respeto. Este componente emocional añade profundidad al desenlace, equilibrando la acción con un mensaje más personal. Los personajes del museo también reconocen el crecimiento de Larry. Aunque vuelven a sus posiciones al amanecer, existe un entendimiento implícito de que él es ahora parte importante de su mundo nocturno. Larry ya no es un extraño, sino alguien que comprende y respeta el funcionamiento del museo. El final también deja abierta la posibilidad de que el museo continúe siendo un lugar de aventuras. Aunque la historia principal se resuelve, el concepto del museo vivo permanece intacto.
lo que sugiere que cada noche puede traer nuevas situaciones, nuevos personajes y nuevas historias. Esta sensación de continuidad es parte del atractivo de la película. En términos emocionales, el final busca dejar al espectador con una sensación de satisfacción y cierre. No hay grandes tragedias ni finales ambiguos, sino una resolución clara donde el orden se restablece y el protagonista ha crecido como persona. Este tipo de final es típico en el cine familiar, donde el objetivo principal es dejar una impresión positiva. Además de todo lo que ya se ha comentado sobre la historia, el reparto, los efectos visuales y el final, la película Night at the Museum tiene muchos otros aspectos interesantes que ayudan a entender por qué se convirtió en una producción tan popular dentro del cine familiar. Más allá de su trama principal, la película funciona como un universo completo donde se combinan la comedia, la aventura, la historia y la fantasía de una manera muy accesible para el público general. Estos elementos adicionales permiten analizarla desde diferentes perspectivas, no solo como entretenimiento, sino también como fenómeno cultural. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su concepto educativo implícito. Aunque no está diseñada como una película educativa en sentido estricto, introduce al espectador a numerosas figuras históricas, civilizaciones y eventos del pasado. Personajes como exploradores, emperadores, soldados romanos o figuras indígenas aparecen reinterpretados dentro del museo. Esto hace que, especialmente para el público más joven, la película funcione como una introducción ligera a la historia mundial. Sin necesidad de explicaciones complejas, los espectadores pueden sentirse curiosos por aprender más sobre estos personajes reales. Otro elemento importante es la forma en que la película representa el museo como un espacio vivo. Normalmente, los museos son percibidos como lugares silenciosos, estáticos y formales. Sin embargo, en esta historia, el museo se convierte en un organismo dinámico que respira, se mueve y cambia durante la noche. Esta transformación simbólica es muy poderosa, ya que sugiere que la historia no es algo muerto o distante, sino algo que puede despertar y volverse relevante en cualquier momento. Esta idea es una de las razones por las que la película conecta tan bien con el público. También es interesante analizar el papel del protagonista como figura del hombre común. Larry Daly no es un héroe tradicional ni un personaje con habilidades especiales. Es una persona normal con problemas económicos, inseguridades y responsabilidades familiares. Esto lo convierte en un personaje con el que muchos espectadores pueden identificarse. Su evolución dentro del museo representa la idea de que cualquier persona puede adaptarse a situaciones extraordinarias si tiene paciencia, aprendizaje y voluntad de cambio. Otro aspecto relevante es la estructura del mundo dentro del museo. La película crea un sistema muy claro. Durante el día todo es normal y estático. Durante la noche todo cobra vida gracias a la tabla de Akhmenra. Este sistema es simple pero muy efectivo, ya que permite que el espectador entienda fácilmente las reglas del universo sin necesidad de explicaciones complicadas. Además, este ciclo día-noche aporta un ritmo natural a la narrativa, creando una separación clara entre el mundo real y el mundo fantástico. El humor de la película también merece un análisis más profundo. No se trata solo de chistes aislados, sino de un tipo de comedia basada en la interacción entre personajes completamente diferentes. Figuras históricas de distintas épocas y culturas se ven obligadas a convivir en un mismo espacio, lo que genera situaciones absurdas y divertidas. Por ejemplo, la rivalidad entre personajes en miniatura o las discusiones entre líderes históricos se convierten en fuentes constantes de humor. Este tipo de comedia funciona bien porque surge de la propia premisa de la historia. Otro elemento interesante es la forma en que la película trata el concepto del tiempo. El museo es un lugar donde todas las épocas coexisten simultáneamente.
No hay una línea temporal estricta dentro del museo, lo que permite que personajes de diferentes periodos históricos interactúen libremente. Esto crea una especie de colisión temporal que es tanto divertida como simbólica. La historia sugiere que el pasado no está separado del presente, sino que puede convivir con él de manera imaginativa. La película también destaca por su uso del espacio físico. El museo no es solo un escenario, sino un laberinto lleno de posibilidades narrativas. Cada sala tiene su propia identidad. La sala de dinosaurios, la sección de civilizaciones antiguas, el área de miniaturas, entre otras. Esta diversidad de espacios permite que la película cambie constantemente de ambiente sin salir del mismo edificio, lo que mantiene la historia fresca y visualmente interesante. Otro punto importante es el tema del liderazgo. A lo largo de la película, Larry aprende a convertirse en un líder dentro del museo. Al principio, no tiene control sobre la situación y se siente abrumado por lo que ocurre. Sin embargo, con el tiempo, aprende a organizar, escuchar y tomar decisiones. Theodore Roosevelt actúa como una figura guía que le enseña principios básicos de liderazgo como la paciencia, la responsabilidad y la valentía. Este proceso de aprendizaje es central en la evolución del protagonista. La película también explora la idea de pertenencia. Muchos de los personajes del museo, aunque cobran vida por la noche, están atrapados en sus roles de exhibición. No pueden cambiar su identidad ni salir del museo. Esto crea una sensación de destino fijo, donde cada personaje tiene un lugar específico dentro del sistema. Larry, en cambio, es un outsider que entra en este mundo y poco a poco encuentra su lugar dentro de él. Esta dinámica entre pertenencia y exclusión añade una capa emocional interesante. Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es la relación entre ciencia y fantasía. El museo representa el conocimiento científico e histórico, mientras que la tabla de Akhmen-Ra introduce un elemento mágico completamente opuesto. La película no intenta justificar científicamente la magia, sino que simplemente la acepta como parte del mundo. Esta mezcla entre racionalidad y fantasía es lo que hace que la historia sea tan atractiva y única. También es importante mencionar la influencia cultural de la película. Después de su estreno, el concepto de un museo que cobra vida se volvió muy popular en la cultura del entretenimiento familiar. Incluso ayudó a aumentar el interés por los museos reales, especialmente entre niños y familias. Muchas personas se sintieron curiosas por visitar museos después de ver la película, lo que demuestra su impacto más allá del cine. Otro elemento relevante es la construcción del ritmo narrativo. La película está diseñada como una serie de descubrimientos progresivos. Cada noche en el museo revela algo nuevo, nuevos personajes, nuevas reglas o nuevos conflictos. Esto mantiene al espectador constantemente interesado, ya que siempre hay algo inesperado que ocurre. Este tipo de estructura episódica dentro de una sola historia es muy efectiva para el cine familiar.